buenos días. Hoy vamos a hacer nuestra lectura, pues solita. Hay actividades para nuestras compañeras, pero de todos modos vamos a seguir la lectura de hoy. Estamos en el capítulo 13, la unción con aceite de rosas. Hace 4 días, a la hora nona, vino el casero de mi maestro, un hombre gordo y pálido, a decirme que el español no salía del cuarto. Temía que la peste hubiera hecho presa de él. Además, se quejó porque Pedro le debía dinero de la renta. Dijo que tocó a su puerta y que desde adentro mi maestro le pidió que me llamara. Le dio mis señas y el nombre de la calle donde vivo. Yo esperaba a Pedro y me inquietaba su ausencia. Así que seguí al casero por la calle hasta llegar a la humilde casa de la rue Montagne Saint-Geneviève. Siempre me sorprendía la pobreza de la casa. Pedro apenas cobraba las consultas y no tenía discípulos que pagaran la tutela. Todo lo que quiso enseñarme, el pan y los remedios que compartió conmigo, me los dio sin esperar nada. Subí solo las escaleras. El casero se quedó abajo, mesándose el pelo. Debo confesar que las manos me temblaron cuando abrí la puerta. Perdone, cuando abrí la puerta y me recibió como una bofetada el olor aborrecido de la peste. La habitación estaba caliente y oscura. Sentí una arcada subida por mi pecho, pero logré controlarme. Saqué del bolsillo de mi ospalanda el trapo humedecido en vinagre que se ha convertido en mi eterno compañero. Me lo puse sobre la nariz. El olor de la peste provoca, el olor de la peste provoca en mí violentas reacciones. Imagino que entra por mi nariz y se expande dentro de mi pecho, inundándolo de gases pútridos que me saturan, me expanden y se bullen, y temo que las burbujas se conviertan en los bubones glóbulos de carne corrupta y negra. La peste en los enfermos hierde más horriblemente que los cadáveres de quienes mueren por otras dolencias. El olor permanece adherido a mi nariz aun cuando aspiro con fuerza el perfume amargo del vinagre con el que empapo mi pañuelo. A pesar de que mi maestro también se asquea ante la hediondez, mi buen corazón lo impulsa a obrar caritativamente y entra en las casas de los apestados como si saliera al campo rumbo al prado, a los prados floridos. He descubierto que tal vez no puedo ejercer la medicina y que en mi corazón no abunda la caridad. Distingo a veces a mi pesar la cobardía en el ánimo del paciente y me dan ganas de abandonar. Su indefensión me inquieta y enoja. Hay otras cosas que he descubierto gracias a la plaga, que la madre es capaz de abandonar al hijo y el hijo a la madre, que el preboste ha hecho aprender a los pocos que atienden a los apestados, si carecen de licencia, que los médicos roban a sus pacientes y huyen los sacerdotes, mientras el enfermo agoniza sin el santo consuelo de la Eucaristía, que nuestra ciencia es inútil. A mi maestro no le importaba. Algunas veces me dijo que la confianza del enfermo en Dios era una elevada forma del valor semejante al de la matriz, a la del mártir. Hasta el día de hoy yo pensaba así, pues la mayoría de los contagiados temían a la muerte y no deseaban ver a Dios. A menudo nos han maldecido, a él y a mí, por no poder salvarlos. Muchos se aferran a la vida y nos ofrecen sus riquezas a cambio de la curación, como si fuera más que simples hombres impotentes ante la muerte. Cuando ingresé a la Facultad de Medicina, pensaba que no había nada más importante que el saber. Estaba animado por el amor intelectual. Veía a Dios en todo, en las plantas y animales, en el cielo, en las sombras de los hombres. Aunque las discusiones de los sabios me daban pereza y me aburrían, el placer de aprender a curar me embargaba. A menudo animaba a mis compañeros para que fueran a la taberna sin mí y me dejaran leyendo en paz. Sobre todo quería tener oro y privilegios para no sufrir por la falta de dinero como sufrieron mis padres y mis abuelos antes de ellos. Ahora, aunque voy a la iglesia con frecuencia,
No encuentro a Dios en ninguna parte. El amor por la medicina, descubrí, no se parece nada a la fe. Adivino la corrupción que late en todo lo que me rodea. Desde que nacemos llevamos en el pecho la semilla de nuestra muerte, y esta semilla germina, crece a lo largo de la vida. La peste nos cosecha como frutos maduros. Los frailes dicen que estamos en manos del diablo, y yo lo creo. Los estudiantes nos dispersamos abejas con el panal, pedazos por un, como mal hechos, pedazos por un rayo. Muchos han muerto y los que quedamos sabemos que nuestros remedios no sirven. Entré, pues, en la habitación de mi maestro y lo vi tendido en su camastro, de espaldas a mí. Aún de espaldas se mostraba la hinchazón de los dedos de los lados de su cuello. Estuve a punto de cerrar la puerta sigilosamente y huir. Él nunca lo sabría. Estaba ahí quieto, respirando laboriosamente, quizás dormido. Si yo me iba, moriría solo, como tantos, como quizá muera yo en un día no muy lejano. Tal vez, y aunque yo entrara, se percataría de mi presencia. ¿Qué le debía yo a Pedro? ¿Acaso no estaba mostrando que nuestros remedios son inútiles? Quizás estaba más allá de la posibilidad de reconocerlo. Ir o quedarme. Podría ser la diferencia entre vivir o morir. Pero la visión de su espalda delgadísima, de su pelo ensortijado y canoso, me dejó clavado en el umbral. Miré su túnica, doblada pulcramente sobre un banco, sus botas cubiertas con lodo seco. Al lado de la yacija, el mendrugo de pan y un libro sobre la mesa. El fuego estaba casi apagado. Entré y con trabajos se volvió a mirar. De por sí delgado, había enflaquecido en los pocos días que estuvimos sin vernos. El cuarto día olía a vómito. A su lado había un cuenco. Seguramente estaba lleno porque el apestado debe expulsar los humores del cuerpo. Los humores. El cuerpo lo obliga. Entornó los párpados hinchados y me dijo: Has venido. Gracias a Dios. No te acerques, tengo la peste. Se incorporó sobre un codo, levantó el otro brazo para mostrarme las axilas. Ahí estaban, redondas y negras, las bubas, debajo de la oscura mancha del vello. Me di cuenta de que a mi maestro apenas le quedaban algunas horas. Sin querer, retrocedí un paso como si hubiera tocado una punta de una espada. Entonces vi y la visión me conmovió. El dibujo aquel que le había regalado, puesto sobre la pared como si fuera una hermosa tabla pintada por un artesano. Mi dibujo, olvidado por mí, la bagatela que le regalé un día que estábamos los dos contentos porque habíamos comido un pan recién horneado y una costra de queso. Me avergoncé de mis temores y guardé el pañuelo en la bolsa. Mi maestro se dejó caer. Respiraba espasmódicamente. Hermano mío, si así lo deseas, puedes irte. Si temes contagiarte y sientes asco, vete. Si decides quedarte a mi lado, colócate el pañuelo sobre la cara. Antes, mójalo con el vinagre que guardo en la bolsa. Me temblaban las piernas, pero hice un esfuerzo. Saqué el pañuelo, lo mojé de nuevo con el vinagre que Pedro guardaba en la bolsa y me cubrí media cara. Maestro, ¿desea que envíe a tu casero por el sacerdote? O si lo prefieres, yo mismo iré por él. Escuche tu confesión. Mientras, descansa un poco. No tardaré, dije detrás de la tela empapada. Mi maestro sonrió tristemente. No vayas. Quien me escuchará serás tú. Si aceptas la enumeración de mis pecados, hermano mío, dijo débilmente. Si puedes, el Papa decretó que en el caso de que el alma peligrara, hasta una mujer puede escuchar la confesión peligrara. Perdón, hasta una... pero yo te puedo escuchar en confesión. ¿Qué dices? Soy un hombre cualquiera, no puedo administrar un sacramento. Sí puedes, el Papa decretó que en el caso de que el alma peligrara, hasta una mujer puede escuchar la confesión. Ven, no pecarás por oír lo que tengo que decir y es la última gracia que te solicito. Tu caridad.
Escúchame, me muero. Cerró los ojos y se quedó quieto. Yo no supe qué pensar. Una herejía, un crimen. ¿De qué hablaba mi maestro? Tal vez el delirio lo hacía decir insensateces. Pensé en mi ignorancia acerca de su vida antes de llegar a París. Nunca hablaba de sí mismo y yo parloteaba por los dos. Tengo algo que revelarte ahora que muero, pero antes debes jurar en nombre de Dios y de la Virgen que guardarás el secreto, murmuró entre toses. Yo pensaba en la posibilidad de estar contagiado por mi diario contacto con él, o en la posibilidad de estar sano y vivir sin el auxilio de su sabiduría y sus consejos. ¿Qué es? Logré balbucear. Antes jura. Lo juro en nombre de Dios y la Virgen, dije. Mi maestro tosió y me miró gravemente. No me llamo Pedro, me llamo Abu Ali ibn Mohamed de Ronda. Soy musulmán. El rey Alfonso de Castilla sintió el castillo de mi señor. Sitió. La peste cayó sobre todos y huí al ver sus efectos. Abandoné, y mi maestro se ahogaba de angustia al confesarlo, a mi mujer que ya estaba contagiada. Sus manos se crisparon sobre la manta y una arcada lo obligó a alzar el pecho. Sentí que mis zapatos se volvían de plomo y mis piernas de osague. Incapaz de moverme, creo que abrí mucho la boca. Ni siquiera comprendí el nombre que dijo tener. No entendí nada. No sé si el horror se reflejó en mi rostro, pero gracias a Dios él no me vio, pues vaciaba el estómago en el cuenco. Luego miró el techo mientras las lágrimas escurrían por su cara. Exangüe, continuó. Corrían rumores de que los cristianos sabían cómo tratar la peste y vine a París, desobedeciendo las órdenes de los hombres santos de mi religión porque deseaba llegar a Aviñón y ser testigo de las curaciones de Guy de Chauliac. Me quedé aquí a hacer mi penitencia. Ahora sé que los creyentes, los franis, sufrimos igual, reducidos a idénticas incapacidades después de haber vivido en París. Me asombro de que en Gibraltar haya guerra entre creyentes y Alfonso, cuando musmiles y cristianos somos iguales. Ay de mí que fui ingrato, la soberbia y mi duro corazón hablaron por mi boca y dije, ¿cómo es esto? No sabía que los paganos adoradores de Mahoma fueran como tú, ni yo que los franis, a quienes los creyentes llaman perros infieles, fueran como tú. Uy, hermano mío, murmuró mi maestro con una sonrisa amarga. Volvió el rostro contra la pared y sollozó roncamente. Quise huir, correr a mi casa. Pensé, ¿qué puedo hacer yo si apenas soy un bachiller y ni los médicos más avanzados pueden curar a los dolientes? Pero mi maestro repitió mi nombre y recordé su caridad serena y su valor frente al desastre. Me di cuenta de que ese hombre, cuya imperturbabilidad me había servido de sostén en los últimos meses, me necesitaba y que había algo que podía hacer por él. No podía evitar que muriera, me dije, pero podía evitar que muriera solo. Desajaré las bubas, dije, y metí la mano en la bolsa en la que él guardaba los instrumentos. Es inútil ya. Sangrarme sería un gesto vano también. Mi sangre está infectada y corrupta. Ha consumido la poca fuerza que me quedaba. Si me sangras, me dará sed y apenas puedo pasar el agua. Mi lengua está seca y el vómito quema. Maestro, la sed es inevitable después de la sangría, pero solo sangrarte puede alargarte la vida. ¿Y quién te dijo, Guy, que deseo alargar mi vida? Una noche le pido a Alá solo estas horas para despedirme del mundo y de ti. Estoy listo. Alá dispuso sabiamente cuánto debía durar mi penitencia y he cumplido. Maestro, por Dios, déjame buscar una vena y abrirla. Solo háblame. Tampoco deseo el alivio de la esponja sporífera, pues mi mujer no tuvo ese consuelo y deseo salir de este mundo tal como se ausentó ella. Me acerqué
Él levantó la mano para detenerme, pero la tomé entre las mías, que como siempre temblaban en presencia de la peste. Ardía. ¿Es verdad que los adoradores de Mahoma matan niños recién nacidos en sus ceremonias? Maestro, no puedo imaginarte pecando así, dije. Trató de soltarme la mano, pero la retuve. No tenía ya fuerzas y sus dedos eran semejantes a ramas secas. Solo tu ingenuidad me impide enojarme, contestó entre toses. Nuestras leyes prohíben el asesinato y protegen a los niños y a las mujeres. Yo creía, a mi vez, que ustedes eran ayam, incapaces de hablar con claridad y politeístas adoradores de la Trinidad. Recordé la extraordinaria compasión con la que curaba a los niños y me di cuenta de mi error. Somos adoradores de la Trinidad por gracia de Dios, que nos ve desde el cielo. ¿Qué tiene eso de malo? Dije. Mis diferencias contigo requieren, para aclararlas, de largas explicaciones y desgraciadamente Dios no me concederá tiempo para demostrarte que el único es un Dios misericordioso que no necesita representaciones ni repeticiones, me replicó en un jadeo. Dime, ¿acaso no descubriste que no hay en el mundo ciudad más rica y más poderosa que esta? Le pregunté. Esta es, sin duda, la más grande y la más sucia e insalubre, aunque aún Gibraltar, que recuerdo como envuelta en una brisa perfumada, gedía, pues la peste ya también se había aposentado en esa tierra, pero nada hiede como París, hijo mío, me contestó. No iba yo a ser quien lo desmintiera, pues las mefíticas exhalaciones que los enfermos arrojaban cubrían la ciudad como una bruna maleada. Hola, hola Rosario, ¿quieres seguir o sigo? Si quieres sigo hasta el otro capítulo. Guardamos silencio, pero la inquietud me devoraba. Arrastré el arco hasta la vera de su yacija y me senté a mirarle. No quise soltar su mano. Mi suerte estaba echada. ¿Ves a Dios? Murmuré. Sus dedos apretaron los míos. No, pero tampoco tengo miedo. Mi esposa y mis padres me esperan en el paraíso y tengo fe en que Alá sabrá tomar en cuenta mi penitencia y mis trabajos. En el paraíso hay ríos de agua clara y vino dulce. Hubiera reído si la tristeza no me hubiese atensado la boca. Jamás lo vi beber una gota de vino. La certeza, lo embarga, la certeza que lo embargaba me dio envidia. No temía en la última hora. Yo, en cambio, tenía la boca tan seca como la suya, pero no por la fiebre, sino a causa del miedo. Temía más a ser testigo de cómo se apagaba su vida que él mismo. Tal vez pertenezco a esa caverna que traiciona y maldice al verse en las garras de lo inevitable. Nunca te he visto beber y siempre he rechazado la jarra de vino. Creí que no te gustaba. ¿Por qué entonces lo administras a los enfermos? No sé si me gusta, pues jamás lo he probado, aunque en Gibraltar habría muchos malos musulmanes que bebían, y los poetas han compuesto odas en honor del vino. El rey Mutamid lo llamaba oro fundido en agua helada, y bebía hasta perder el conocimiento. Te aseguro que pocos se escandalizan al ver a un creyente levantar una copa. A los enfermos les hace bien, les apacigua el miedo y les equilibra ciertos humores. Pero yo no ansío probar, ansío besar los labios de mi Fátima, mi amada de ojos negros, mi esposa. Me contestó y soltó mi mano. Traté de tomarla de nuevo, pero se la llevó a los labios para taparse la boca, pues lo sacudía la tos. Lávate de nuevo, me ordenó cuando pudo hablar de nuevo. Me senté sobre la paja todavía más cerca de su camastro, mientras me enjuagaba los dedos. Su voz me daba consuelo y deseaba asir sus palabras como si fueran aves, pero eran más leves que el humo. En la bolsa está mi arts, dijo. Me lo dio Herman Lombardus al morir y yo te lo doy a ti. Así tendrás tu propia arms. Este ejemplo es muy hermoso, copiado sin errores con una mano hábil que ojalá esté con Dios. También los implementos serán para ti. La lanceta fue hecha por artesanos toledanos y jamás se embotarán. Los médicos
Heredamos a los mejores discípulos nuestras posesiones, murmuró con fatigada sonrisa. Qué vergüenza sentí entonces. Para que no mirarla, mi rostro cubierto por el rubor, fui hacia el ventanuco y lo abrí. Había anochecido y le mostré las estrellas, las causantes de tanto dolor. Sobre nosotros giraban lentamente Marte, Júpiter y Saturno, a cuya conjunción se debía la peste. Pero Pedro no la miraba con odio como yo, sino con resignación. Hay una ciudad blanca y santa en Oriente que se llama Meca. Ahí no hay peste. Y si la hay, no importa. Todo el que llega se salva. Ojalá la hubieran visto mis ojos algún día. Ayúdame a rezar. Guy, ayúdame a dirigir mis plegarias hacia allá, donde está la sagrada cava. Rasga el pañuelo en 2 pedazos, cubre con ellos tus manos y levántame. Y añade al fuego estos leños. Es madera de junípero para que se perfume el aire y no sufras por el olor que despido. Así lo hice. Cuando alcé con mis manos me di cuenta de que no pesaba nada. Su cuerpo enflaquecido era ya ligero como el de un niño. Sentí las bubas de sus axilas como duras manzanas bajo mis palmas. Se quejó y su lamento me atravesó. Traté de moverlo con dulzura. Estaba invadido por el negro humor que se inflamaba el corazón, los pulmones, el cerebro. Me pidió que lo ayudara a hincarse en dirección a uno de los rincones del cuarto. Mi ánimo se resquebrajó al verle los huesos, las vértebras dibujadas como un rosario en la espalda esquelética y las bubas de su cuello, que sobresalían entre los lisos largos y canosos. Apoyó la frente en el suelo y de su boca salió un manantial de sonidos incomprensibles, interrumpidos por sus jadeos. Cuando cayó, me asombraba que rezara una ciega pared. Pregunté, ¿cómo sabes dónde está el lugar al que diriges tus rezos? Porque todos los días de mi vida he procurado rezar en su dirección. Mientras vivía en España, recé 5 veces al día como todos los creyentes. Y gracias a las estrellas veo dónde está. Está lejos, muy lejos de aquí. Tragué saliva. Yo podría señalar en qué dirección está Jerusalén, pero solo después de observar atentamente el nocturno firmamento y descubrir en él el camino de Santiago. Nunca he rezado dirigiéndome al Santo Sepulcro. La mayoría de los peregrinos que van se embarcan movidos por el miedo o para pedir alguna gracia y regresan tan pecadores como cuando se fueron, aunque cargados de reliquias que muestran a los vecinos para infundirles el pecado aborrecible de la envidia. La Santa Iglesia afirma que quien vaya hace mucho por su salvación, pero antes de ese momento yo jamás había pensado en eso. Muchos hombres de iglesia, antes de la llegada de la peste, hablaban desde el púlpito acerca de la urgencia de liberar Jerusalén y de los cruzados que en otros tiempos dejaron sus vidas a los pies de la muralla de San Luis. El bendito rey que volvió muerto a Francia y entregó el espíritu cuyos afanes por liberar el santo sepulcro tuvieron tan triste fin. A mí me parecía inconcebible gastar buen dinero en ir a correr peligros a tierras lejanas, pero he de reconocer que hay pocos que odien las armas tanto como yo, y que no, y que no soy un hombre tan piadoso como debería. Todo esto pensé mientras lo ayudaba a rezar, sorprendido de que los paganos adoradores de Mahoma fueran tan fervorosos. Pedro, con la frente apretada contra la paja del suelo, siguió rezando en su lengua. Yo lo detuve sosteniendo por la cintura su pobre cuerpo. El pañuelo empapado en vinagre se secó al contacto con su piel caliente. Quiso ponerse de pie para seguir rezando y no pudo. Trató de seguir acuclillado sobre sus talones y casi cae al suelo. Lo ayudé lo mejor que pude y cuando terminó lo recosté. Mientras él descansaba con los ojos cerrados, agotados por las plegarias, recé un rosario a mi vez para que la Virgen lo recibiera, pues su corazón era caritativo, aunque hubiera pecado y abandonado a su esposa. ¿Serían los hombres que gobernaban Jerusalén los crueles sarracenos de curvas espadas, culpables de la muerte de nuestro amado rey San Luis, en verdad parecidos a Pedro?
Acomodé los leños en el fuego y la habitación se llenó de la fragancia del junípero. Eran laudes, la hora en la que mis pesadillas suelen aprovechar mi cansancio para atrapar. Me acerqué de nuevo a su camastro. Dormía, dormía. Pedro, el musulmán. Me alegró comprobar que aunque me había revelado algo tan grave y a pesar de mi horror primero, aún lo amaba. Ahora, en sus facciones, a pesar de estar estragadas por la agonía, encontré una exótica avenencia, las cejas largas y negrísimas, la nariz corva y aguileña, la tez morena que el vómito había vuelto macilenta. Eran las facciones de un musulmán. Dios había dispuesto nuestro encuentro. Nadie podía entender su pecado mejor que yo, a quien la visión de la peste llena de ganas de vaciar el estómago y deseos de huir. Tomé el frasco de vino de la bolsa de remedios y bebí hasta que me invadió la lasitud. Pensé en preparar el espolla esporífera para mí o esperar la hora prima para salir en busca de más vino. Mucho vino y beber hasta caer como el rey musulmán que Pedro mencionó. Qué pobres reservas de valor me dio Dios. Me senté en el suelo y apoyé la espalda en la pared. Me quedé dormido. Serás un buen médico. Desperté al oír su voz familiar que siempre me tranquilizaba. Desorientado y libre, porque no recordaba la razón por la cual estaba ahí. Entonces lo vi. Vi el fuego manso y recordé de golpe que lo acompañaba en la agonía. Sentí amargos deseos de reír, porque ahora que él moría, yo sentía un vivo deseo de no ver más a los hombres y aversión por los pacientes. No deseaba ya ejercer la medicina. Un ronco sollozo se escapó de mi garganta. ¿Acaso dejarán de temblar mis manos en presencia de los enfermos? Pregunté. No importa que tengas miedo. Lo que Alá pondera es que venzas el temor, que luches contra él como si fuera un pecado. Pero el miedo no es pecado. Si no puedes vencerlo, tu alma no correrá peligro alguno. Mientras logres ser caritativo, me comentó. ¿Tú no tenías miedo, maestro? Le dije. Tuve tanto que abandoné a mi mujer. Alá me perdone. Pero al perderla perdí el miedo también porque mi vida se vació y está desierta como el yermo. Lucharé, pero sé que será en vano. Maestro mío, fuiste como un padre para mí. Dominus meus, junto al que aprendí que hay honor en el estudio, le confesé con humildad. Me sonrió amorosamente y cerró los ojos. Quedaría por oír una vez más la voz del muecín llamando a la oración. Pero oye las campanas, murmuró. Quise preguntarle qué era el muecín, pero en escalofrío lo hizo temblar y encogerse sobre sí mismo. Puse las manos sobre sus rodillas que se sacudían y luego lo abracé. Se quejaba y trató de apartarme, pero lo venció el dolor y cayó sobre la yacija. Comenzó a delirar con las mejillas rojas y calientes. Hablaba en su lengua y sonreía. En su delirio me acarició la mejilla y se incorporó para besar mis labios. Lo besé. Besé su boca seca y ardorosa con la que el aliento era un veneno y le puse la mano en la nuca para sostener su pobre cabeza. Luego me aparté y le puse el trapo mojado sobre la frente y le humedecí la boca con agua hasta que se quedó dormido. Despertó después de un rato y me dio otra vez la mano. Aunque antes me pidió que volviera a cubrir la mía con el pañuelo, entonces me rogó que le hablara de mis padres, de los árboles de mi tierra, del sol de Cominquier. Le conté cómo mis padres, que Dios vele por ellos, aunque temo que hayan muerto, me enviaron a París para resguardarme de la leva bajo el techo de la universidad. Mi arribo, dije, fue como llegar a una Babel, asombrosa en la que se hablaban todas las lenguas de Europa. Confesé que tuve muchachas a quienes seduje con las canciones de amor de la Provenza. Cuán lejanos me parecían esos días en los que no temía a la carne, sino que la deseaba ardientemente. Reconocí que el amor carnal me había dado mis placeres que la oración y el estudio, más placeres que la oración y el estudio. La grosera alegría de poseer a una mujer, aunque no la amara, aunque fuera una mujer de la calle a la que daba las monedas que debía usar para comprar pan, me había llegado a un agitado alborozo.
Pero el comercio carnal puede contagiar horribles enfermedades, desdichado. ¿Qué no sabes que el scabies grosa aparece en el miembro después del contacto con una mujer libertina? Si no estuviera postrado en esta cama, te mostraría cuáles son los riesgos que corre tu pobre cuerpo y tu alma, me dijo. Bien lo sabía, maestro, pues en los libros he visto dibujos de los miembros infectados de los enfermos. He leído acerca de la pus que sale de las mujeres y del ardor al orinar de los hombres, de las pústulas y del hedor. Pero no sé por qué me parecía imposible que de esos cuerpos lozanos, de ese placer que parecía tan necesario como la comida, pudiera surgir un mal semejante. Además, eso fue antes de la peste. Ahora no siento deseos de acercarme a mujer alguna y todo me parece a punto de corromperse. Mi maestro suspiró y me hizo una señal con la mano, invitándome a seguir confesándole mis asuntos. Le revelé que cuando atendíamos juntos a personas a quienes apenas conocíamos, la repentina y urgente intimidad que se establecía entre el paciente y nosotros me parecía insoportable. Pedirle a un extraño con el que jamás había deseado compartir un vaso de vino que se desnudara me daba horror, así como la dócil actitud con la que se sometían a mis manos y me mostraban sus cuerpos. Sonrió sin juzgarme. Dios me perdone, pero en esos momentos su hermoso rostro consumido por la enfermedad parecía el de un santo. Le conté que alguna vez soñé con tener un escudo de armas sobre la puerta de mi casa, un escudo ganado con mi ciencia y mis curaciones. Le dije que muchos estudiantes llenos de vanidad anhelábamos vestir la túnica de los médicos, cubrir nuestras cabezas con la roja capucha orlada de pieles y poseer un caballo para hacerle las visitas. Le pregunté si era verdad que había diseccionado cerdos. Rió y contestó entre toses y arcadas. En la chirurgia de Bruno de Longoburgo hay un capítulo que sirve para instruir a los médicos de forma que un menestral haga la disección, mientras el maestro muestra el cadáver a los alumnos. Un cadáver humano. Piénsalo, Gui mío. Hubo médico. Alá los guarde que vivieron antes que nosotros y se atrevieron sobre todo a Salerno. Se dice que el cirujano Lanfranco de Milán fue reconocido por todos los médicos de Italia y su fama llegó hasta París. Maestro, no conozco el nombre de Bruno de Longoburgo ni sus trabajos. No sé nada, no sé si abrir el cuerpo de un hombre es un pecado abominable. Tú que eres un hombre prudente, guíame. Pero había vuelto a quedarse dormido. Cuando despertó, no quiso hablar más de las disecciones. No soy un teólogo, soy solo un médico. También ignoro si sería un gran pecado contemplar lo que Alá ha dispuesto que no se vea, las vísceras y que se esconden bajo la piel. Pero la curiosidad que admito puede ser un gran pecado y por cuya culpa Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, me impulsa a imaginar el interior de los pacientes y el mío propio, me dijo. Maestro, yo imagino que las pestilencias entran en mis pulmones y allí burbujean, que los vapores calientes se convierten en las bubas. Algo así puede suceder. Entendemos poco. Solo Alá sabe la verdad. Mi maestro intentó incorporarse, pero no pudo. Lo tomé con mis brazos y me miró fijamente. Gui mío, quiero pedirte algo antes de morir. Te ruego que atiendas al mercader que agoniza solo en la Rue de la Harpe, pues temo que algún codicioso entre a su casa para robarle y lo mate, o que muera sin consuelo. Ve a la judaría, dales la noticia de mi muerte. Diles que pensé en ellos y los bendije desde mi lecho de agonía. Visita los barrios de los Cordeleros y el barrio del Templo. Ningún otro médico ha querido entrar en sus casas y hay muchos que están contagiados. Hay una mujer, una cicatricera que necesita auxilio, que requiere adormidera y un poco de dinero. Divide las monedas de mi bolsa y dale a ella la mitad. Ahora suéltame, pues mi aliento te puede contagiar. Asentí sin decirle que en el delirio me había besado. No importaba, estábamos juntos al borde de un abismo cuyo fondo no alcanzo a entender. Lo acomodé suavemente, cuida a mis enfermos, cúramelo, me pidió. Como mi maestro estaba moribundo, contesté, sí, maestro mío, iré a los enfermos y les llevaré alivio en tu nombre.
Ninguno de los dos mencionó la posibilidad de que nos hubiera contagiado en los días pasados. Él porque sabía que la sola idea me atemorizaba. Yo porque sentía que al hablar de eso una suerte de acusaciones ensombrecería nuestra despedida y porque en ese momento al menos no me importaba. Estábamos juntos en un lugar que era todavía este mundo, pero desde el cual uno de los dos ya veía la eternidad. Dije, quizá con solemnidad ridícula, que antes de la aparición de la peste, la vida aparentaba ser generosa y bella, pero que la peste había revelado la cara verdadera de los hombres. Pedro no me contradecía, solo afirmaba gravemente. Varias veces hube de acercarle el bacín, pues el vómito negro lo ahogaba y sus fuerzas se extinguían. Agonizó con paciencia, aunque yo lo llamaba y le pedía que viviera, que no me dejara solo en el mundo. Decidí agotar la virtud de una reliquia que tenía escondida en la manga. Estaba desesperado por salvar a mi maestro, así que apreté contra su frente el pedazo de tela que había sido parte de la casulla de Saint-Denis, el obispo de Montmartre, pero no lo alivió. Pedro se dejó hacer a pesar de que le dolía la cabeza y el más mínimo contacto hacía que su afección arreciara, pero no cejé hasta ver que la reliquia dejaba una marca lívida en su frente sudorosa, mientras él me pedía cortésmente que guardara la virtud de la reliquia para mí. Al darme cuenta de que era falsa, maldije al mercader que me la vendió y la arrojé al fuego. Nada en el mundo puede ayudarme ahora, amigo mío. Deja, no te encolerices. Si Alá me perdona, pronto veré a mi mujer, reiteró. Entonces permíteme que te unja como si te administrara la extramaunción, con el aceite de, de rosas que usamos para limpiar la pus de las bubas. Deja que honre tu cuerpo que tanto hizo por otros, que te despida con ritos de mi invención, que tal vez te ayuden en la otra vida. Pedro me miró y vio el brillo de las lágrimas en sus ojos enrojecidos. Tu intención es piadosa, hijo mío, aunque la voluntad de Alá es inescrutable y dudo que el aceite de rosas o consagrado me ayude a entrar en el paraíso. Confío en ti, haz lo que quieras aunque no creo en esos ritos. No digas eso, que es herejía espantosa de escuchar. Dios te perdonará porque eres musulmán y no entiendes cómo obra la gracia, no entiendes el poder divino de los sacramentos, exclamé casi enojado. Pedro se inclinó mansamente y me tendió la mano apaciguando. Así vertí aceite en mis manos y lo derramé sobre su cabeza y pronuncié plegarias que ya no recuerdo, pero en las que pedí por él y encomendé su alma a Dios. Le pedí a Dios que tomara en cuenta que si mi alma no se había perdido por completo en un laberinto de actos sin compasión empujada por mi cobardía, se debía a Pedro, a sus enseñanzas. Tomé sus flacos pies en mis manos y los puse sobre mi regazo para lavarlos con agua mezclada con vinagre. Esos pies que recorrieron sin pausa los barrios más pobres. Dibujé una cruz de aceite sobre su frente y otra sobre su esternón. Le ungí los párpados, la nariz, los labios, los riñones y los pies, como he visto en innumerables ocasiones a los sacerdotes, pero en lugar de ser aceite bendecido con el obispo en Jueves Santo durante la misa crismal, era aceite de flores que compré a un boticario asustado que cobró de más. Él se dejó hacer porque solo una pequeña parte de su espíritu quedaba en este mundo, la parte que me rogaba entre vómitos y espasmos que viera por sus enfermos. Me sonrió hasta el último momento y apenas se quejó. Aunque ya no podía pasar el agua que yo acercaba a sus labios resecos, había vaciado el vientre sin darse cuenta. Limpié la manta sin asco, porque en esos momentos su muerte me libró de la penosa carga de mi egoísmo. Hubo más dignidad en la agonía que muchos en la plenitud de la vida, cuando caminan orgullosos de su belleza o su poder entre los desgraciados y los pobres. Pero él tenía la dulzura de quien no teme ni desea, y eso lo ennoblecía y lo embellecía a mis ojos. Bendito sea Alá que permite que el ángel que lleva las almas al paraíso tenga tu rostro. Uy, amigo mío, mi ángel Ridway. Oye, oye, las voces de los ángeles Munkar y Nakir que me preguntan si he sido pecador, murmuró. Pedro mío, hermano, padre, no me dejes, susurré. Con urgencia en su oído ardiente y enrojecido, sacudí su hombro frágil, su mano la hacía la rodilla y esquelética que sobresalía de la manta.
Hincado acerqué mi rostro al suyo a pesar del hecho de su aliento. Miré sus ojos entrecerrados y no vi la pupila. El blanco de sus ojos estaba opaco. Llorando, le rogué que viviera. Alcé la voz. Pedro, maestro, nos veremos en el cielo, hermano, hijo mío, contestó con una sonrisa que descubrió sus dientes blancos y murió. Cerré sus ojos, lo amortajé lentamente con la sábana luida y quemé sus pobres ropas. Aturdido y como borracho, la tela de su tabardo de médico estaba raída y brillosa. Arranqué el dibujo de la pared, mi torpe dibujo que él había conservado porque me quería, y también lo arrojé al fuego. Era tal mi agotamiento que tuve el extraño deseo de tenderme en el camastro junto a su exiguo cuerpo martirizado, abrazarlo y dormir, dormir, dormir. De todos modos moriré, me dije, mejor con él que a solas. Me acerqué al cadáver y lo descubrí. Tuve el deseo de imitar a San Julián, el hospitalario que yació en la misma cama en la que el leproso agonizaba, que sintió como el leproso se tendía sobre él para pedirle calor. De esa caricia terrible se alzó el brazo de nuestro Señor Jesucristo y con él subió al cielo. Yo iría al cielo abrazando al cuerpo de mi maestro y sus virtudes bastarían para salvarnos a los dos. Creí que podía besar la frente y los párpados resecos de Pedro, pero la visión de las bubas en el cuello rígido y ya ennegrecido de los labios en unos cuantos minutos se habían convertido en una cinta ajada y descolorida que se arremangaba sobre los dientes, me contuvo. Ese cuerpo ya no albergaba el alma de mi maestro. Volví a cubrir su rostro y me arrepentí de mi pueril impulso. Me avergoncé de haberlo destapado, porque ahora en mi memoria se superpondría a su cara noble y taciturna la horrenda máscara de la peste que iguala los rostros. ¿Alguien quiere seguir? Por favor. A ver, entonces, el cansancio, ahí te quedaste, El ¿verdad? cansancio, sí, por favor. El cansancio y el dolor me aturdieron como un filtro. Intenté acostarme sobre la paja del suelo. Encogido como un perro, comencé a tiritar. El fuego se apagaba. De la ropa de mi maestro ya no quedaban más que cenizas. Tuve sueño. Quise dormir, pero cuando se cerraban mis párpados me di cuenta de que si me sosegaba junto al cadáver de un apestado, me despertaría con las bubas. El propio Pedro me lo había enseñado cuando estudiábamos Aibin Játima. Esa idea se presentó clara y justa, no como el impulso extraviado que me habían dictado la pena y el cansancio. Una nueva fuerza invadió mis brazos y el pavor apresuró mis gestos. Frenéticamente guardé el ars en la bolsa que contenía los instrumentos y recogí los frascos y bolsas con las pociones, aunque ya había decidido no ser médico. Nada, nada me importaban entonces la capucha orlada de piel, el caballo, el escudo de armas con los que había soñado. ¿Acaso no era Pedro el mejor médico que yo conocía? ¿Acaso no había muerto en la pobreza? Yo fui su menguada compañía. En lugar de sus ritos o los míos, se fue bañado en mi llanto de cobarde, acompañado por mis oraciones y ungido con aceite para limpiar la pus. Me quité la opalanda y la metí en la bolsa. Llevaría también mi esclavina buena. Era de paño, me la había regalado mi madre y era la prenda que usaba para ir a la taberna y mostrar a las muchachas que un estudiante, aunque pobre, podía llevar ropa de buen género. Desaté el cinto del que colgaba el cuerpo de tinta, el cuerno de tinta, y sin que me importara su precio, la derramé sobre los rescoldos. Me sentí extrañamente desnudo y 1000 veces más ligero. Sin mi opalanda de estudiante, nadie sabría que soy un bachiller. No quería dar consejos ni palpar la garganta de los desconocidos. Conservé el libro porque él me lo había regalado, mi maestro, que había tratado de enseñarme a tener serenidad en el Apocalipsis. Lo vendería. He decidido dejar la ciudad. No deseo ejercer la medicina. Mi aprendizaje ha terminado y una pena mezclada con profundo y amargo remordimiento pesa sobre mí.
Hace 3 días murió mi maestro, Pedro de Hispania, y antes de morir me reveló su secreto. En estos 3 días he abandonado a los moribundos que mi maestro me encomendó y no he sido capaz de oír misa. No acompañé el cuerpo de Pedro al cementerio ni regresé al Hotel Dieu como prometí a las monjas. Huiré. Tal vez en el camino encontraré de nuevo a Dios, porque aquí, en medio de la muerte, lo he perdido. Iré al sur, a Rocamadour, donde dicen que hay una imagen milagrosa de la Virgen que cura a muchos peregrinos. Creo que la Virgen, no creo que la Virgen me salve a mí. No soy un cobarde pecador, pero al menos el aire será menos fétido, el ámbito menos venenoso. Aquí ya no puedo ir por la calle sin miedo a ver un cadáver tirado como una carcasa de perro, un cuerpo quebrado por las convulsiones con las manos retorcidas y azules. Creo, como dijo Pedro, que los cristianos y los muslimes somos iguales. Somos nada, brisnas secas que se lleva el aire. Me llevé el frasco con la sporbia soporífera porque pensé en mi propia muerte. Quise tener los remedios contra el dolor a la mano. Que de algo me sirvieran mis estudios. Ojalá hubiera más cristianos como él, mi pobre maestro pagano, pues si bien huyó de Gibraltar al venir a París, se aventuró donde casi nadie se atreve a ir. Muchos médicos desertan en lugar de ir a donde los pobres con los inútiles cauterios y pócimas que nunca vuelven a atender a nadie. Muchos solo quieren dejar la tumba enorme en la que París se ha convertido, como yo. Me precipité fuera del cuarto. El gordo casero me esperaba al pie de la escalera, frotándose las manos con el borde de su delantal. Con un jadeo rabioso le informé que Pedro había muerto y que enviaría la carreta del hospital a recoger el cuerpo. Corrí por las calles hasta el Hotel Dieu. La noticia de la muerte de Pedro causó mucho dolor, aún en esos días en que la muerte se lleva a tantos diariamente, y pude llorar acompañado de otros que sentían lo mismo que yo. Bebí el vaso de vino que me ofreció una monja y comí un pedazo de pan. Entonces fui a mi casa por mi Biblia y mis ahorros. Las pocas monedas que había reunido para algún día comprar mi Ars Medicine pagarían, pagarían una mula y algunas provisiones. Lo que Pedro me había dado me sostendría hasta Recamadour. Allá supuse Dios me escucharía y sabría qué hacer conmigo mismo. Cuando regresé, el casero me contó que la carreta se había llevado el cuerpo. Pedro sería enterrado en el cementerio de los inocentes. La noticia me dio un poco de consuelo, aunque era imposible dejar de llorar. Pero el gran pesar que me embargaba me impidió seguir a la carreta y remunerar con algunas monedas al sepulturero para asegurarme de que el cuerpo sería profusamente bañado con cal mientras esperaba su turno para ser cubierto con tierra, que ya queda poca. No quise verlo, desnudo y destruido por la peste bajo la cruda luz del sol. Ahora que me sobra el dinero, tal vez iría a la iglesia a sufragar muchas misas por el eterno descanso de su alma. Era un buen hombre, dijo el gordo, con los ojos arrasados por las lágrimas. Su ayudante asintió. Pedro había atendido a los dos por males menores, un flujo de los intestinos, un hueso luxado que hábilmente había devuelto a su lugar. No había cobrado un centavo, no le importaba que yo le dijera que, así, no iba nunca a reunir el dinero para comprar un caballo. A pesar del sentimiento de pena que coloreaba las palabras del casero, yo sentí rabia contra él, porque el día anterior hizo mención del dinero que mi maestro le debía. La ira me hizo arrojar media libra de plata a sus pies. Mejor hombre que tú o que yo. Ahí tienes, su deuda está saldada de sobra. La mía con él no la podré pagar nunca. El casero abrió mucho los ojos y se apresuró a recoger ávidamente la moneda que brillaba sobre la piedra. El ayudante me miró con curiosidad.
Tuve deseos de darle tuve deseos de darle un puntapié al casero. Salí y cerré la puerta con tanta fuerza que el polvo cubrió el escalón. La calle estaba desierta, excepto por una mujer joven, su rostro redondo y ojos negros. La mujer estaba sentada sobre un pollo, pero al verme se puso de pie. Parecía que estaba a punto de hablarme, pero seguro me equivocaba. No la conocía, jamás la había visto y aunque supiera su nombre, no tenía deseos de hablar con nadie. Fui a los establos, compré una mula, me la vendieron por pocos sueldos, pues ahora sobraban las monturas y faltaban los jinetes. Me dijeron que la mula tenía una dócil disposición y que era sana y joven, y en verdad un animal muy hermoso. Desaté las riendas y me la llevé. Ahora todo lo que había sido de mi maestro era mío, menos aquello que siempre deseé para mí, su entereza. Las campanas tocaban a muerto. Es justo, pensé, que toque por él, que el aire se llene de lamentos, pues el valiente Id Mohamed de Ronda ha muerto después de socorrer a decenas de cristianos y sin él no sabré cómo vivir. Hola, Sarita. Hola, Carmen, Hoy buenas. estamos nosotras dos llevando Sí, esta sí, es lo que lectura. te iba a decir. No sé si continuamos o comentamos. Yo creo que si quieres que comentemos algo Sí, de... porque yo desde la otra vez les decía que la muerte de este señor Pedro, del médico, realmente la narra con mucha, como con mucha, muy vivamente, ¿no? Y el hecho de que murió, como él mismo lo dijo antes en un capítulo anterior, no quiero morir solo. Y comentaba que este muchacho, él desde que el dibujo lo guardó, ya ves que dice el dibujo lo puso ahí en su habitación, sé que él va a estar conmigo en los últimos momentos. Y así fue, ¿no? Este chico estuvo con él. Afortunadamente no murió solo, pero finalmente sí murió de peste, ¿no? Igual que todos sus pacientes. Y lo que me llamaba la atención también, como este chico siendo médico o queriendo ser médico y tener pues todos los honores de un doctor, finalmente dice no, ¿no? Cuando se enfrenta a la realidad de las enfermedades, pues saben que no, y ahorita, ¿no? Ya nos dice al final del capítulo, compra una mula, algo en que trasladarse para irse, ya salir de París. Entonces eso es lo que, este porque al final capítulo como estuvo largo pero interesante. sí, ¿verdad? Este capítulo estuvo, pero sí ver cómo es la desesperación, ¿no? Ante la muerte de una persona que él quería mucho, porque pues, era su maestro, Sí, y al final los secretos, ¿no? Porque dice, bueno, pero sí tengo algo que decirte, y el cargar después con ese secreto y el mal pensar, ¿qué será tan malo? ¿Qué cosa tan mala me podrá decir? Y bueno, al final no era lo que él esperaba de tan malo. Y la otra parte que también me llama la atención es el doctor al morir le deja varios encargos, ¿no? Vas a hacer esto, vas a ir a buscar y le vas a dar la mitad del dinero a la señora fulana y tal. Y bueno, pues él decide hacer lo que considera que es mejor, ¿verdad? Bueno, va a pagar al casero, dice, deje de atender a los muertos que tanto me encargó y pues va a buscar la forma de sobrevivir, porque ya la peste, pues ya no hay un lugar, según sería la Meca el único lugar donde le dice el doctor, ahí no hay peste y si la hay, no importa porque todo mundo se cura, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos con la lectura, ¿sí? sí. ¿Quieres que empiece? Sí, si quieres empieza. Dice el capítulo 14, 14. pregón de Nicolás, carretero y enterrador. Doy gracias a Dios por la oportunidad de salvar mi alma. Doy gracias a su madre, la Virgen, porque puedo disfrutar la vida sin que los hombres del proboste me den con el bastón en las costillas. Doy gracias a Dimas, al buen ladrón, quien está al lado del dulce Jesús. Gracias a su intercesión se me concedió la posibilidad de gritar mi aviso en las esquinas.
Cuando anuncio mi presencia con mi campanilla, grito con todas mis fuerzas, ¡saquen a sus muertos! ¡A mí sus muertos! La gente baja la mirada al verme y adopta una expresión grave. El sombrero rojo es mi estandarte y las mujeres me permiten llevarme los panes puestos a enfriar en el marco de la ventana. Fui un ladrón y ya no lo soy. La peste me alzó de la perdición en que vivía. Mi oficio es honrado y necesario. La ciudad me paga con vino, con monedas de cobre. Soy tan necesario en el mundo que las familias me esperan en las puertas de las casas. Cuando me llevo a los difuntos, las mujeres me toman las manos y me piden que cuide a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Asiento, las miro a los ojos y con sincero dolor lloro con ellas. Cuido a los difuntos, aunque están más allá de cualquier afán humano. Los recojo, ayudo a los deudos a envolverlos en la sábana y los llevo a Dens Innocents para echarlos a la fosa, cerca de la torre de Saint-Germain de Bois. Mi padre vigila que los cuerpos no rueden y caigan al lodo, y yo llevo el carro y dispongo a los muertos unos sobre otros, con la mayor cortesía de la que soy capaz. Comienzo mi día con un vaso de leche bebido en la misión de la Crisier, en compañía de otros pregoneros, hombres honestos, entre los que está el pregonero del rey. Él sabiamente lee los edictos reales, acompañado de un trompero que también lleva una bandera. Él es el más importante pregonero de París, pero yo no le voy a la saga, aunque no lo digo, por temor a ofenderlo. Me comporto con gran dignidad, observo misericordiosamente a los caminantes y detengo las mulas cuando tienen que cruzar, en lugar de asustarlos o maldecirlos por su lentitud como hacen otros. Procuro no salpicar a nadie, ya bastante miedo me tienen para además mancharles de barro la vestidura. No importa que yo esté cubierto de barro, no me molesta. En el barro nací y sé, como que es de día, que al barro he de volver. He visto que los cuerpos de los hombres se convierten en el barro hediondo y pegajoso de la fosa. ¿Qué me importa llevar las calzas negras desde ahora? Soy yo quien echa cal sobre los cuerpos y siempre, aunque sé que no sienten ni ven, les cierro los ojos. Antes de acomodarlos en la olla, les quito las cadenas y los anillos, pero lo hago impulsado por el honesto deseo de ayudarlos y entrar en el cielo. Jesús nos ha advertido que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el paraíso. Nunca he visto un camello, pero otros pregoneros me han contado que es el caballo que montan los hombres del oriente. Así que cada anillo que saco de los dedos de mis muertos los libra del peligro de quedar lejos de Dios. Dimas, el buen ladrón, es mi guía y a su dulce carácter me atengo. Gracias a ellos, a mis muertos, ceno pollos, quesos, lechones horneados y pastel de miel. Gracias a mis muertos llevo un sombrero rojo, una capa de lana y mi padre tiene un colchón relleno de paja donde recostarse. Por eso los amo. Nunca robé con violencia. No niego que mentí, cargué los dados, marqué la baraja y ayudé a cambiar otro falso por monedas auténticas, pero sin maltratar a mi prójimo. Rondaba la Tour Saint-Jacques esperando a los peregrinos y apostaba con ellos. Les preguntaba si me pagarían por recorrer con los ojos vendados 30 pasos sobre una cuerda tendida de un lado a otro de la calle. Las mujeres me daban monedas y yo colocaba la cuerda en el suelo. Entonces daba mis 30 pasos con gestos de miedo, agitando los brazos y dando voces, y se reían. Siempre hubo alguno que me reclamó. Aprendí a pedorrearme con un junco encendido cerca del culo para producir llamaradas sin que el fuego me dañara. Al caminar sobre las manos o rebuznar, ladrar y graznar como pato, dando saltitos con los pies torcidos y los brazos recogidos. Todo eso hacía para entretener la curiosidad de los ingenuos, mientras mis compañeros sustraían
panes de las cestas y monedas de las faltriqueras. Ayudé, sí, a las alcahuetas a devolver la virginidad a las prostitutas más expertas. Rellenábamos un delicado huevo de codorniz con jugo de betabel y lo introducíamos en las partes de la mujer. Luego salíamos en busca de algún borracho lascivo, vendíamos la virtud de la muchacha y esperábamos. Al final, hacíamos ondar la sábana manchada por la ventana para que todos vieran la sangre, la virtud de la muchacha, quien había sido virgen 1000 veces, un milagro como solo hay en París. Cada año me disfrazaba de diablo para el carnaval, bailaba al son de la flauta y fui coronado rey de los locos. Nunca hice daño, solo intercambié dinero por alegrías efímeras, aunque muchas veces el engañado fui yo y esas lecciones las recuerdo con amargura. Hasta el preboste reía con mis locuras, pero sus carcajadas no le impidieron ordenar a sus hombres que me aprendieran. Hace años pasé 3 semanas en el chalet a pan y agua por haber cortado las cintas de la bolsa de una mujer. La mujer maldita sea, miraba cómo azotaban a un desgraciado en la picota, con una tensión tan grande que me acerqué a ella y le robé la bolsa sin que ella parpadeara siquiera. Luego me fui a comer a una taberna. Por casualidad, esa mujer despiadada me descubrió. Andaba buscando al ladrón y bien que me encontró, eructando y frotándome la barriga. Yo, necio y descuidado, había dejado la bolsa sobre la mesa. Me prendieron, me propinaron azotes y la misma mujer que me denunció me arrojó una col podrida y un puñado de mierda a la cara. Los alguaciles me dieron hospedaje en el calabozo y una piedra por almohada. Allí me advirtieron que si volvía a ofender a Dios con mis raterías, me cortarían la mano izquierda desde la muñeca. Desde entonces viví con miedo a que me interrogara. Soñaba que el verdugo me metía el embudo en la boca y me obligaba a beber y beber hasta que yo mentía e inventaba crímenes con tal de dejar de sufrir. Soy un pecador que temía a la horca y que sabía que iba a morir joven. Me iría al infierno sin haber gozado mucho, sacudiendo los pies al extremo de la cuerda que el rey otorga a los malhechores. Sería una fruta podrida en el gran árbol que es morfacón. Nunca gané lo suficiente para holgazanear o despreocuparme, ni alcancé a llenarme los bolsillos con el botín, siempre poco y repartido entre muchos. En cambio, los ladrones, falsificadores y padrotes que se reúnen alrededor del rey de los mendigos de la corte de los milagros son ricos como duques, beben el mejor vino y las mujeres más hermosas de la ciudad se sientan sobre sus regazos. Claro que al final de sus trabajos también los esperan el patíbulo, el cepo y el infierno, pero mientras disfrutaban y cantaban en la noche. Yo aspiraba a entrar en la corte para tener menos miedo, alguna influencia entre los alguaciles, la seguridad de que alguien trataría de ayudarme si me sentenciaban. Todos los malhechores de talento, con sus mujeres y sus hijos, se reúnen a diario en una gran casa en la Rue de François Bourgeois y cuentan sus ganancias. Todos sabemos que en la Rue de Bourgeois ni siquiera el preboste con su guardia de 12 arqueros se atreve a entrar. Hasta el aire de esas calles pertenece a la corte de los milagros. Quise permanecer a su cofradía, pero ellos, cuyos nombres no diré, ni siquiera me miraron cuando les pedí audiencia. Yo me esforzaba por ser un gran ladrón, pero nunca lo logré. No conozco una sola palabra de la lengua secreta de los ladrones de fortuna, el matou de los falsificadores, padrotes, mendigos falsos, envenenadoras y asesinos. Ya no me importan. Hace días recogí el cuerpo de un hombre que me pegó en una borrachera. Que me pegó en una borrachera, que me humilló delante de una mujer que me gustaba. Grité mi pregón en una puerta y salieron 2 niños cogidos de la falda de una mujer flaca y macilenta. Entré a buscar el cadáver y me encontré con mi enemigo tendido en el suelo.
entre 4 velas de cebo, rodeado de enseres pobres y el llanto de la familia. Se llamaba Lecoy y me rompió una jarra de vino en la cabeza una noche después de cenar en una posada. Afirmó que yo había hecho trampa en las cartas. Era mentira. Esa noche jugué honestamente. Le guardé rencor. Pasaba las noches en vela, pensando en formas de vengarme de él, pero el día que lo tuve entre los brazos, me di cuenta de lo vano que era mi empeño. Ahí estaba el pobre Lecoy, convertido en un cadáver, como algún día seré yo. Besé sus mejillas heladas, sus párpados yertos, y algo me soltó en mi pecho. Un capullo se abrió. Perdoné a todos mis enemigos. Mejor ser libre como los gorriones, pues el odio es un grillete. No soy un criminal contumaz. Gracias a mi trabajo, mi padre tiene un colchón relleno de paja donde tender su cuerpo al final del día, y yo no tengo miedo. Comemos pollo y pescado, salsas y vino de becón. Las muchachas me temen porque soy el enterrador, pero después de 2 jarras de vino me aman, me toman la mano. Nos vamos al lecho y retozamos en la noche, porque la vida es corta y no hay tiempo que perder. Esta premura hace el beso más tierno y le concede dignidad a la cara pintada de la furcia. Debajo de sus afeites baratos veo al ser que va a morir y la ternura me estremece. Al amanecer le doy a las mujeres lo que mis muertos me han heredado: un anillo, un dije, una cadena, un botón de cobre. Moriré joven, es verdad, porque la enfermedad es como una niebla que enturbia el aire que todos respiramos, pero esquivé la horca. En lugar de morir en medio de la risotada y de los vendedores de pescado, me iré al cielo desde una cama, que habrá quien se duela por mí. No envidio a los ladrones que no quisieron enseñarme cómo abrir una cerradura, y menos ahora que la ciudad se despliega bajo el sol como un amable bosque de piedra. París es hermosa como una mujer, aunque está enferma, una mujer que amé. Margot, la normanda de amplio pecho, también estaba enferma. Ninguno de los que nos ayuntamos con ella y metimos la cara entre sus rizos perfumados nos dimos cuenta hasta después, cuando llegaron los ardores y el desconsuelo al orinar. Ha venido un hombre a buscarnos. Hay un muerto, un médico que murió en su casa sin confesión. No importa, intuyo que ese hombre tendrá abiertas las puertas del cielo, pues su casero dice que enfermó por ir a curar a los enfermos de los barrios de los pobres. Me pongo mi sombrero rojo y le digo a mi padre que tenemos trabajo. Bien. A ver, ahora, ¿quién quiere comentar? Rosario, ¿quieres comentarnos? Bienvenida. Estamos nosotras tres aquí hoy. Hoy nos tocó a nosotras llevar la lectura y comentarla. Así es que, ¿quieres comentar algo, Rosario, de este capítulo? ¿No? Bueno, entonces, ¿sí o no? Tú No, pues dices, ahora fíjate, sí que voy llegando, Ahora sí que no. que voy llegando apenas. Bueno, Este, pues es interesante el punto de vista del enterrador, ¿no? Mientras no se enferme, él puede seguir viendo, ver personas que conoció, que estaban vivas, que estaban sin enfermar, y ahora cómo, pues cómo la muerte se lleva todo, ¿no? En medio de esta catástrofe que fue la peste. Y también cómo reflexiona sobre sí mismo, ¿no? A pesar de haber sido un ladrón de poca monta, él considera que no es lo mismo ser un ladrón así que haber sido un mafioso así de los grandes, ni haber sido un ladrón que fuera violento, ¿no? Entonces, pues por lo menos hay ahí una reflexión de su parte, ¿no? Y cómo no, como dice, bueno, qué bueno que tampoco me tuve que convertir en ese criminal despiadado, ¿no? y se me hace, a mí me parece que otra vez, después de un capítulo, el capítulo anterior tan largo y tan triste y tan como no sé si decirlo seco,
Y pasamos a este otro capítulo que aunque habla de un ladrón, entonces, pero es una como lectura, la siento yo como más fresca, ¿no? Y un poco, hace comentarios como chistosos, ¿no? Y regreso a esta parte que creo que ya lo habíamos comentado de la capacidad de esta autora, ¿no? De darnos este tipo de repente un capítulo estamos ya muy tristes y enojados y luego el siguiente capítulo nos relaja otra vez un poco y luego otra vez regresamos que finalmente es el problema de la peste, que pues lo estamos, como dices tú bien, Rosario, viendo desde las diferentes visiones, ¿no? Es más, él aquí dice, ¿no? Y me dijeron de un doctor que murió en su casa. Y es precisamente el capítulo anterior, ¿no? Ese doctor que Ujú. muere en una casa y que se enferman por estar cuidando, ¿no? A las personas. ¿Sí, Sarita? Sí, eso es lo que me causó incluso mucha gracia, ¿no? Como dices, este capítulo, porque nos está hablando de su trabajo, del oficio de que es el enterrador, que lleva la carreta, que está lleno de lodo, pero empieza a recordar todo lo que ha sido su vida y en ese recuerdo hasta son cosas que causan risa, ¿no? Como eso de que dice que se ponía una línea, digo, un hilo en el piso y decía, voy a cruzar la calle aquí en la cuerda floja y, o sea, más que ladrón era como cómico, podríamos decir, ¿no? Hacía reír a la gente, otros se enojaban, pero bueno, como él dice, nunca actuó de mala fe, nunca mató a nadie, nunca robó a mano armada o así violentamente, siempre, digamos que sí, de alguna manera él sabía que hacía estafas, pero así como que muy sutiles, ¿no? Y, O sea, y, no era mala persona. Y lo que me llamó también la atención es que él dice, por lo menos ya me libré de la horca, ¿no? Sé que voy a morir, pero voy a morir, él mismo dice, en mi casa, en mi cama. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que fíjate que, como dice este trabajo de enterrador, me da para comer muy bien porque te narra todos los alimentos que ingería a diario y dices, ah, pues sí comía como rey. Y que también lo que hace mucho hincapié, porque lo menciona más de 2 veces, es que tenía un colchón donde dormir. Entonces, pues también, como dices, la autora nos pone los diferentes aspectos o diferentes y ángulos que tiene esta pandemia allá en esos siglos, en 1340 y tantos que se dio en París. Entonces, ves, o sea, esa es la virtud de la autora, ¿no? Que pone en contexto por todos los ángulos posibles. es como, Nos dio el del enterrador. ese es como no todos vemos de la misma manera, ¿no? El hecho. Y otra cosa que dice el enterrador, yo les ayudo hasta entrar al cielo, ¿no? Porque Anda. pues el rico no puede entrar al cielo, entonces ya yo les quito sus anillos, les quito sus joyas y con eso pues les ayudo a entrar al cielo. Entonces, como dice Sarita, bueno, como comentamos, pues también es como, se convierte como en un capítulo gracioso, ¿no? Dentro De del lo terrible. de la peste, bueno, pues también este capítulo nos suena un poco más relajado. ¿Quieres seguir, Rosario? Con el siguiente capítulo, vamos a seguir con el siguiente capítulo. Sí, capítulo 15. Gracias. Espera de Marí la cicatricera. Seguí al español sin que éste se diera cuenta hasta su casa. Sospeché que estaba tocado por la peste, pues sudaba profusamente y de cuando en cuando se apoyaba en las paredes para no caer y ponía la bolsa en el suelo donde podían robársela. Lo seguí y cada vez que se detenía yo me llenaba de miedo por él, miedo a que cayera y ya no se levantara. Nunca había visto a un hombre como Pedro de España, pero no sabría decir qué lo hacía distinto. Quizá el simple hecho de que ningún hombre me había dado dinero y ayuda sin pedirme nada a cambio. Y sus ojos eran los más tristes y sosegados que yo había visto. Quería que su mirada se posara sobre mí otra vez, misericordiosa, como una bendición. Y no había nada deshonesto en ello porque me di cuenta de que ese hombre estaba más allá del amor de las mujeres y que ardía de amor por Dios. No tengo idea dónde está España, ni sé por dónde los españoles rezan con la frente apoyada en el suelo, o si estos, los hombres de España, son morenos. No sé nada y quiero que él me enseñe todo.
Estoy dispuesta a pasar la noche en el bosque y con los niños buscar las hierbas a la luz de la luna y la sombra del patíbulo. Esa sombra que es más negra que la noche, que es una oscuridad hecha de muerte, y llegar con el español y darle mi cosecha de hierbas y flores. Por eso lo seguí. Había imaginado que era rico, pero vive en una casa modesta de la Rue de Saint-Geneviève, frente al Couvent de Maturán. Es modesta, pero un palacio para mí, pues el techo está completo y hay postigos en las ventanas. Lo vi entrar y cerrar la puerta tras él. Me senté en un pollo frente al cual tendría que pasar cuando saliera y saqué un huesecillo de cerdo que llevaba en la bolsa de mi falda para chuparlo y entretener el hambre. Pasó la tarde y llegó la noche. La calle estaba desierta y las campanas doblaban a muerto, como siempre desde que la peste llegó a la ciudad. El español no volvió a salir. Nadie salió de la casa. Cuando dieron vísperas, me fui a ver a mis niños a la Petite Tenerife, pues me preocupaban. Antes pude comprar pan, cerveza, una corteza de queso, un huevo, 3 manzanas. Bebí un vaso de vino y sentí alegría. Los niños comieron felices y por una vez pude sentir que era su madre y que cuidaba bien de ellos. Envolví el remedio que me dio el español en un trapo limpio y metí el atado bajo un ladrillo suelto, porque es gran crimen para que una cicatricera lleve sobre su persona un fármaco para aliviar el dolor. Dicen que el preboste juzga así las curaciones de las mujeres porque así lo ha ordenado Dios. Los padres afirman que cuando Eva comió la manzana que le ofreció la serpiente y por su culpa nuestros padres fueron expulsados del paraíso, el Señor la maldijo y dispuso que debía parir con dolor. Y con dolor las parturientas se abren como flores y los niños asoman la cabeza en el centro mismo de la corola y la madre descansa. Pero muchas veces el niño no puede salir y la mujer muere en medio de tormentos atroces, semejantes a los que el verdugo inflige a los criminales. Y con ella muere el niño, como una larva que se secara dentro de la pupa. Pero ellas no son criminales, y yo sospecho con mi alma pecadora que los sacerdotes y el preboste están equivocados. El Señor expulsó a Adán y a Eva del paraíso y los maldijo. También sentenció que Adán debía ganar su pan con el sudor de su frente, pero muchos sacerdotes no sudan por su trabajo, sino por las pesadas casullas bordadas que llevan y van sobre mulas blancas y no se fatigan. Así muchos comerciantes, grandes señores que pocas veces he visto pasar, pues ningún caballo sobre el que monte un noble habrá de ensuciarse las pezuñas con el lodo negro de las calles de este barrio. Tampoco veo que suden los que cobran los impuestos, los buleros. Solo el campesino, el soldado y el criminal en la picota sudan y sufren. ¿Por qué si los hombres no sudan para ganarse el pan, las mujeres deben padecer dolor al parir? ¿Acaso hay obra más grande, más digna de elogio en este mundo que dar a luz? Los mismos sacerdotes dicen que el alma del niño que muere antes del bautismo no muere en el infierno, es el alma preciosa de un ser inocente. Yo desobedezco y ni siquiera las mujeres a las que atiendo lo saben. Mezclo los polvos de adormidera con el vino y no lo menciono, así como tampoco digo nada del agua de ortiga que les doy a beber. Si el dolor amaina, les prodigo elogios por su constitución y su valor. ¿Por qué no he de hacerlo y auxiliar a las mujeres de la misma forma en la que los médicos curan a los soldados que se hieren entre sí? Que Dios me ayude, pero mi corazón extraviado intuye que a la Virgen le parece bien que socorra a quienes como ella son madres. Sé que a la Madre de Cristo le duelen más los gritos de dolor de las mujeres, porque ella sabe del dolor, del sufrimiento del parto y del tormento de sostener al hijo muerto en brazos, ya sea la carne divina de él o la carne inocente del crío. Su hijo, después de todo, defendió a la adúltera y sanó la hemorroísa, y las dos experimentaban grandes sufrimientos, la una del alma, la otra del cuerpo. Y Cristo las salvó a los dos. Yo no sé por qué a los sacerdotes se les olvida esto cuando arrojan insultos y admoniciones sobre nuestras cabezas y nos culpan de todo cuanto sucede, como si no fueran ellos tanto o más pecadores que nosotras. Pero me callo. Solo al español le pregunté, porque supe que no me acusaría y porque ahora me doy cuenta, él también guarda un secreto.
Algo le pesa en la conciencia, además del cansancio. Dios me perdone, pero ¿cómo deseo limpiar su frente enlodada por la forma en que se postró en la ribera? Es extraño ese médico español. Quiero corresponder a su caridad con mis servicios, ayudarlo de la forma en la que él me lo pida. No pude hacerlo. Durante 4 días merodeé por su casa a la hora tercia, a la nona, la noche. Al cuarto día vi entrar a un hombre corpulento y luego vi salir rápidamente persinándose sin cesar y con la mirada extraviada. Supe entonces que al español se lo había llevado la peste o que agonizaba a solas. No pude entrar a investigar porque tuve miedo y dudas. Yo no conocía a ese hombre. Había cruzado apenas unas palabras con él. Por buen médico que fuera, si estaba contagiado, moriría. Entonces, ¿para qué entrar en su casa? Si alguien me encontraba, me acusarían de tratar de robar a un enfermo y por lo menos me llevaría unos azotes. Entonces, ¿quién vería por los niños? Mientras me debatía entre entrar o olvidarme de él para siempre, el hombre corpulento volvió con un joven alto, vestido con la opalanda de los estudiantes. Entraron los dos, el gordo salió poco después y las horas pasaron. Me fui a mi casa a estar con los niños y pasé mala noche. Los niños sudaban por el calor y aunque su sudor no huele mal, me molestaba. Tuve que levantarme para poner un trapo mojado en mi cuello y beber un poco de cerveza. Al amanecer corrí a la rue de Saint-Geneviève a ver qué había sucedido. La calle estaba casi vacía, pues han muerto muchos estudiantes y otros tantos han vuelto a sus pueblos. Vi al hombre corpulento salir cabizbajo y un poco después al joven. El muchacho tenía los ojos hinchados y las mejillas enrojecidas. Tuve el necio impulso de hablar con él y preguntarle por el médico español, pero cuando alzó la cara y vi su mirada y sus ojeras, guardé silencio. Retrocedí ante su tristeza y lo miré irse. Permanecí allí unas horas. El hombre corpulento volvió en compañía de otro. A los pocos minutos escuché la campana de la carreta de los muertos y el chapoteo de los cascos de las mulas sobre el lodo. Los enterradores eran dos, un hombre viejo y encorvado y un joven sonriente y corpulento que parecía su hijo. El joven, tocado con un alegre sombrero rojo, guiaba las mulas. El viejo, pardo como una corneja, cuidaba que los cuerpos no cayeran de la carreta, porque en París las calles están llenas de lodo y piedras que entorpecen el paso. Los enterradores, aunque no sé si merecen ese nombre, porque ya no hay tierra donde meter a la gente y los muertos se apilan como leños en las fosas, entraron en la casa detrás del hombre y bajaron con un cuerpo envuelto en una manta harapienta. Era él, mi español generoso. No vi su cara ni sus manos, ni siquiera un rizo de su pelo, pero era él. Los enterradores lo pusieron al lado de otros cuerpos y las mulas avanzaron. Corrí tras la carreta y me di cuenta de que se dirigían a los inocentes. Volví a mi casa y pasé la mayor parte del día con los niños, riendo con sus juegos, aunque estaba acongojada. En la tarde fuimos al bosque. Allí me arrodillé y les pedí a mis niños que juntaran todas las flores que encontraran, todas las que ellos conocen. Mis niños se desperdigaron como conejos entre la hierba mientras yo miraba mis pies, me deshacía la trenza o me retorcía las manos, presa de una inquietud absurda. Volvieron con muchas flores, algunas enteras, otras deshojadas, fragantes y humildes, hermosas y modestas, y ninguna venenosa, porque eso es algo que saben porque son mis compañeros cuando salgo a recoger. Yo les he enseñado los nombres y el color de los pétalos de las flores que matan, el acónito azul, la dedalera de rosada campánula, el cuenco blanco que forma las flores de cicuta. Soy la única que puede cortar las adelfas y las flores de estramonio, buenas para hacer ungüento y que no duelan las heridas, pero mis niños lo tienen prohibido. Si desobedecen, los abofeteo. Entre todos tejimos una guirnalda que quedó mal hecha, porque las manos de mis niños no están acostumbradas a tejer los tallos, pero eran flores y con eso me bastaba. Le puse una moneda a Catherine en la mano y le ordené que fuera a la casa con los demás, que compraran pan, una jarra de leche, les diera de comer y los metiera en la cama. ¿A dónde vas?, me preguntó. Catherine nunca preguntaba, solo obedece, a pesar de que es curiosa e inquieta.
No quise mentirle, así que le dije una media verdad, a despedirme de un amigo, del buen amigo que me dio las monedas con las que hemos comprado la comida. La niña me abrazó. Su cabeza apenas sobrepasaba mi cintura, pero su abrazo me dio un gran consuelo. Dile adiós de mi parte, dijo. Le acaricié la cabeza y le dije que fuera a la casa y no perdiera de vista a los otros. Tardé mucho en llegar, pero había gente en el cementerio, iluminadas las veredas con juncos, velones y una que otra lamparilla. El camposanto ya nunca está vacío, repleto de muertos y de vivos inquietos que buscan, se lamentan, rezan, roban. Yo no tenía idea de dónde buscar, así que me acerqué a una de las fosas más grandes y me arrodillé a rezar. Éramos muchos los que allí rezábamos y alguno sacó una jarra de vino, rompió el sello y comenzó a beber. Pronto, con los rezos se mezclaron el llanto y las risas y los suspiros de los que se abrazaban. En un rato algunos irían a solazarse en los cuerpos de los otros y yo no tenía deseos de imitarlos. Si he de tomar mi placer de algún hombre, lo haré en un lugar más propicio, donde la muerte no esté mirándome con sus cuencas vacías. Aunque si lo pienso, ese lugar no existe en esta ciudad, donde la muerte ha asentado sus reales. Cuando la jarra llegó a mí, solo bebí un largo trago, uno solo. No quería pasar la noche allí en compañía de los que buscaban consuelo o esperaban a que los borrachos durmieran para robarles los zapatos a los muertos. Después de beber y rehusar un pedazo de pan, arrojé la guirnalda dentro de la fosa y me fui a la casa a ver a los niños. Qué bonito. A ver, ¿quién quiere comentar que de entrada pues es otra visión, ¿no? Ahora vamos a ver los niños, cómo están los niños, vamos a ver la visión de una mujer y dice ella, no puedo traer medicinas, ¿no? Y también y por otro lado piensa en cómo va a cuidar a los niños, lo que van a hacer los niños, que les enseña cuáles son las clases de plantas. Y dice, pues sí me voy a entregar a un hombre, pero en las condiciones que yo quiero, ¿no? A ver, escucho sus comentarios. Sí. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención es lo que narró al final del cementerio, ¿no? Como dice, iba bueno, la carreta llena de cuerpos, los ponen, yo creo me imagino una tipo fosa común, pero que la gente, los familiares iban, llegaban, ¿no? Y como decía, rezaban, lloraban, bebían, y luego lo que dice que finalmente hasta, pues no sé, se reunían, y ella dice, yo no quiero hacer eso, ¿no? Mejor sí tomó un trago, como decía, solo un trago y me fui. O sea, también, o sea, son otras circunstancias, ¿no? De pues, la enfermedad tan grave y que todos contagiaban, aún así no tenían miedo y iban a despedir a sus, pues sí, a sus familiares, ¿no? Y amigos, pero también lo que me ha llamado también la atención del libro es que también se presta mucho a eso, ¿no? Bueno, como ya me voy a morir, como ya estoy en los últimos tiempos, pues entonces hago lo que sea o hago cosas que no haría en otras circunstancias, ¿no? Y eso es importante porque la gente así dice, bueno, si ya me voy a morir, pues ya qué. Pero me gustó mucho la cicatricera que dice, no, yo no, no yo sí me respeto, yo sí quiero, y si he de hacer esto, lo haré en otras circunstancias, en otro momento, y no aquí, ¿no? Aunque dijo, en París no hay ningún lugar, digamos, limpio, ¿no? Está todo contaminado por la peste. Entonces sí nos muestra diferentes características la autora, ¿no? De formas de pensar. Y creo que ahorita, como decías tú, Sarita, pareciera que todo el mundo dice, pues ya se va a acabar el mundo, bueno, se va a acabar la vida Sí, aquí, pues ya hago lo que nunca me atreví a hacer. ándale, Sin sí. embargo, hay personas que dicen, no, yo no, yo voy a hacer lo que sí, voy a hacer, a seguir viviendo como yo he pensado, ¿no? Y que creo que lo que hemos platicado en otras lecturas, a pesar de que los libros no son de hoy, ¿no? Sí. Esa mentalidad del ser humano, ¿no? Sigue existiendo. Hay quienes dicen, bueno, pues si mañana no va a haber agua, si va a haber tanta contaminación o si va a haber otra pandemia, pues ya voy a hacer lo que sea. Y hay quienes dicen, no, yo voy a seguir viviendo con los ideales y con los valores que tengo, pues,
el tiempo que siga aquí, Que ¿no? me quede, sí. Ándale, ese es el contraste que nos presenta la autora, ¿no? El contraste de decir, "Bueno, ahorita me hago lo que nunca hice o me controlo y sigo mi vida normal, ¿no? Porque esta señora, a la vez siempre preocupada por los niños, ¿no? Que finalmente ni eran sus hijos ni los conocía, pero ella se impuso esa responsabilidad de cuidarlos, de alimentarlos, de De- acuerdo a las circunstancias que había. Rosario, pues, ¿quieres? Pues a mí me gusta la reflexión que hace sobre las mujeres, ¿no? Cómo los hombres las condenan muy fácilmente, ¿no? Alegando que en la Biblia dice o que una autoridad dice, cómo ella reflexiona en que pues las cosas no son parejas, ¿no? Por algo menciona, no, pues también expulsó a Adán, no nada más a Eva, ¿no? Los dos tuvieron una responsabilidad. Y también le dio castigo a Adán, ¿no? Dice. Ajá. Sí, perdón, sigue, Rosa. No, sí, esa reflexión que hace sobre el dolor de las mujeres, y ve uno como el discurrir de su pensamiento y dices, no, pues es que, o sea, lo justifica también desde la misma religión, ¿no? O sea, no creo que a la Virgen le gustara tampoco, ella también lo sufrió, entonces no está desconociendo cierta autoridad, pero pues sí está cuestionando cómo se usa, ¿no? Tan discriminatoriamente hacia las mujeres. Y la parte que ya en otro momento nos habían dicho que las cicatriceras no podían llevar medicamentos, ¿no? O sea, ya estaban específicamente para algo. Entonces dice, bueno, aunque traigo el medicamento, lo tengo que guardar porque no se debe saber que yo traigo el medicamento, Ajá. ¿no? Hablando de lo que tú dices, Rosario, de cómo estaba limitada, o sea, vas a servir la medicina, pero nada más lo que nosotros te digamos que puedes servir, ¿no? Es más, el nombre Sí, teniendo el antecedente de su mamá, ¿no? de llamarla cicatricera, ¿no? Como, me suena así como que nada más para que cicatricen los hijos. Entonces, esto es otra de las cosas interesantes, ¿no? No nada más estamos viendo a través del musulmán, del católico, sino también una visión de una mujer. Y en este capítulo, pues como dice Sarita, pues la visión de los niños, ¿no? Ahorita los niños están en otra cosa, ellos, bueno, vamos a recoger flores, bueno, vamos a hacer esta corona, como aparentemente tan alejados del sufrimiento y sin embargo están viviendo como pasa con los niños de las guerras, ¿no? O sea, están viviendo el hecho y bueno, pues es interesante en este sentido esta vez leímos 3 capítulos, vimos sus 3 compañeras de lectura. Estuvo también una compañera más temprano, pero bueno, por algunas situaciones fuera de nuestro control. Empezamos más tarde, pero afortunadamente compartimos esta lectura esta semana. Nos vemos en 15 días. Ya nos falta poco y bueno, qué interesante que seguimos despertando esas emociones, ¿no? En nosotros en cada uno de los capítulos. ¿Quieren decir algo más? Pues muchas gracias, compañeras, que nos pudimos reunir y avanzar en la lectura y que siempre nos deja una reflexión. Y pues un saludo a todas las compañeras. Nos vemos para el próximo 15 días en 15 días. Bien, Sí, entonces nos vemos. nos vemos en 15 días para continuar con este libro recomendado por nuestra compañera Rosario. Y bueno, finalmente terminaremos. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Esperemos que Nos vemos. esta lectura y esta actividad haya salido como debe de salir. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.